la segunda parte de la primera parte de este tema que comenzamos, que se llama al Dios no conocido, al Dios no conocido. Y lo que hemos dicho hasta ahora, que al hablar de al Dios no conocido, inmediatamente nosotros pensamos, o al hablar de Cristo, pensamos inmediatamente en el Cristo de la historia, en el Cristo que está en los evangelios, los 4 evangelios, y las cosas que él hizo. Él sanó, dio vista a los ciegos, alimentó mucha gente, ayudó a mucha gente. Los mensajes que preparamos y que damos tienen que ver siempre con ese Cristo que anduvo aquí en la tierra, el Cristo hijo de María. Pero pocos mensajes o pocas veces nosotros pensamos en ese Cristo que siempre existió antes de él venir aquí a la tierra. Como resultado, entonces, tenemos creyentes, toda una congregación que a ese Cristo es que le sirve, a ese Cristo es que predica, a ese Cristo es que sigue, al Cristo que hace cosas o al Cristo que da cosas. Pero se nos hace difícil entonces pensar, adorar, conocer a Dios desde antes que Él viniera aquí a la tierra. De hecho, el domingo pasado nosotros leímos en el capítulo 17 del libro de Hechos, en el cual acabamos de leer, que el apóstol Pablo, mientras estaba esperando en una ciudad llamada Atenas, esperando por sus amigos, él observó allí en la plaza de aquella ciudad que había un lugar donde estaban inscritos varios nombres de dioses. Porque aquella era una sociedad, una ciudad, Atenas, que es la capital de Grecia, que creían en diferentes dioses. Todos los dioses que ellos escuchaban, ellos creían en ellos. Y por si acaso se le había quedado algún dios, de todo lo que ellos escribieron allí, ellos pusieron un espacio que decía al Dios no conocido, como diciendo, por si acaso se me queda algún Dios. El apóstol, al ver esto, dice la palabra de Dios que él sintió mucho celo, sintió en su corazón como que ardía al ver este pueblo inmerso de lleno en la idolatría. Y él comienza reconociéndole a ellos, pero la manera como él comienza a decirle es que le decía que ellos eran muy religiosos. Porque una cosa es ser cristiano, una cosa es tener una relación con Dios y otra cosa es tener una religión, ser religioso. Y el apóstol termina diciéndole, yo le quiero hablar a ustedes, no de todos esos dioses que tienen ahí, Zeus, Venus, Hércules, todos esos dioses que tienen ahí. Yo le quiero hablar de ese Dios no conocido, porque el nombre de Cristo no estaba ahí. Y Pablo concluye diciéndole a ese Cristo, a ese Dios que ustedes adoran, pero sin conocerle. Y ese es el propósito de esta serie de mensajes. Que es posible que esta historia, que esta experiencia que vivió el apóstol Pablo, todavía nosotros como creyentes o como iglesia la estemos viviendo. Que estemos prestándole atención o dándole énfasis a muchas cosas en nuestras vidas o en nuestras iglesias que compiten para que solamente le pertenece a Cristo. De las mismas cosas de Cristo podemos hacer nosotros otros dioses. Yo le llamo énfasis dentro de la iglesia. Por ejemplo, usted va a alguna congregación y casi todo lo que usted ve oír hablar en los mensajes y también en lo que se canta es acerca del poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Y lo único que ven a Dios es como una corriente eléctrica, un poder para usarlo cuando yo quiera y como yo quiera. Por ejemplo, usted va, a otra congregación y lo que usted ve es mucha profecía.
Los creyentes van allí a buscar que un hombre o una mujer que se llama profeta comience a profetizarle cosas. Y si no le profetizaron algo ese día, si no hubo profecía, esos creyentes se sienten vacíos. El culto o el servicio no estuvo bueno. Vamos a una congregación, por ejemplo, en la cual es mucha palabra, mucha letra, mucha intelectualidad. Son muy grandes, muy profundos, son muy estudiados. Y usted ve desde que entra se da cuenta que eso es lo que ellos le hacen más énfasis, al saber, al conocimiento. De hecho, en este lugar, en esta ciudad, Pablo, en el libro de los Hechos, dice que esos atenienses, la gente aquí en aquel tiempo en Grecia, le gustaba mucho el saber y aprender cosas nuevas. Y usted ve muchas congregaciones, muchos creyentes que andan detrás del conocimiento. Terminan un libro, luego el otro y el otro libro, viene aquella conferencia, aquella otra reunión, viene un predicador famoso, allí están, porque lo que buscan es conocimiento. ¿Cómo se ha dado cuenta usted que lo que están llenándose es de conocimiento? Porque la palabra de Dios es para transformar nuestras vidas. Y cuando usted recibe conocimiento que no transforma su vida, es solamente información. La palabra de Dios está no para saber más, sino para cada día más que esa palabra nos haga ser cada vez más como Cristo. Todos esos dioses que nos levantamos alrededor de cada uno de nosotros, alrededor de las iglesias. El domingo pasado también vimos que el apóstol Pablo le dice a estas personas de Grecia, los atenienses, que ellos adoraban a ese Dios no conocido, pero sin conocerlo, ¿verdad? Y que él quería hablarles a ellos de este Dios que ellos no conocían. Dice también allí el capítulo 17 de Hechos, que cuando Pablo les hablaba de este Cristo, estos atenienses, estos ciudadanos, pensaban que Pablo era un palabrero o que le hablaba de un Dios totalmente diferente. Y así a veces, hermano, me siento yo cuando estoy en un lugar en donde solamente se buscan experiencias, sentir cosas, vivir cosas, buscan cosas, que Dios constantemente le esté dando cosas a aquellos creyentes. Cuando uno predica allí la palabra de Dios, muchos de ellos se duermen, no se lo encuentran interesante, porque andan buscando otras cosas de Cristo. O sea, las cosas de Cristo, no a Cristo. Y esto también le pasó al apóstol Pablo. Lo acusaron de palabrero. ¿De qué habla? A mí háblame de poder. A mí háblame de esto, que se mueva el techo de la iglesia o de la casa cuando hable el predicador. Que la gente caiga por el suelo. Y todo esto nos hace desviar del propósito de nuestras vidas aquí en la tierra y del propósito por el cual Dios mismo vino a la tierra a morir por nosotros. Y es que sea su Hijo y solamente su Hijo conocido, exaltado y predicado. Gloria sea al Señor. Vimos el domingo pasado que ese Cristo mismo es la demostración visible de un Dios invisible. Cristo es la señal que podemos ver de un Dios que no podíamos ver. Hebreos 11:1 dice y habla de esta fe, de esto que todo Dios lo hizo a través de lo que no se veía. Todo lo que usted ve se hizo de lo que no se veía. Cristo aparece porque Dios se hace visible a través de la persona de Jesucristo. Él es 100% Dios. No es 50%, no es 99%. Él es 100% Dios. Vimos también que Cristo es esa sustancia que no cambia. Y eso lo pudimos comprobar en el libro de Hebreos, en el cual dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, antes de él nacer de María,
antes de él venir aquí a la tierra, ya él era el mismo Dios. No cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria sea al nombre de Cristo. Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 1, también declara que ese Cristo era ese verbo. Y comienza diciendo en Juan 1:1 que ese Cristo en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Luego dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin ese verbo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego en el versículo 14 Juan declara quién era ese verbo. ¿Cuál fue ese verbo que se hizo carne? En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Cristo ha existido desde antes de la fundación del mundo. Él es desde antes de la fundación del mundo, pero Cristo es la voluntad de Dios visible, un Dios visible, invisible que se hace visible ante los seres humanos. También, y por último, el domingo pasado, nosotros vimos que, o concluimos diciendo que a menos que no comencemos a conocer a ese Cristo, no solamente el que está en los evangelios, de la historia, el que hace cosas, sino el que ha existido desde antes de la fundación del mundo, no podremos ver la grandeza de Dios. Lo vamos a limitar a 4 libros de la Biblia, pero Él es mucho más que eso. ¿Amén? ¿Cuánto pueden decir amén? Cristo es mucho más de los 4 evangelios. Ahí solamente se cuenta las cosas que él hizo cuando estuvo en la tierra, pero él fue quien formó este mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya él era. Y cuando comencemos a verlo así, vamos entonces a ver a Cristo en cada página de la Biblia, no solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Génesis vimos quién era Cristo, cómo estaba representado. El domingo pasado vimos libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Cristo está representado en cada libro. Solo así podremos nosotros servir a ese Cristo, nos dé o no nos dé algo. Solamente podremos nosotros exaltar a ese Cristo, aunque Él no haga nada, cuando veamos su grandeza. Hoy, con el favor y la ayuda de Dios, vamos a ver entonces por qué nosotros vemos a ese Cristo solamente de los evangelios y no podemos ver a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Mire, hermano, desde el primer episodio de desobediencia que se dio en el Antiguo Testamento, específicamente en el huerto del Edén con Adán y Eva, dice la palabra de Dios que cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hicieron ellos? Lo que tú y yo siempre queremos hacer cuando cometemos algún error. Nosotros mismos querer cubrirnos, querer justificarnos, buscar excusas, buscar remedios, fórmulas. Y se hicieron, dice que delantales de hojas, que se seca, que se desbarata, no dura mucho. ¿Qué hizo Dios cuando lo vio desnudo? Le quitó el delantal de hoja y dice la palabra de Dios que lo cubrió con piel de carnero o de cordero. Esa piel de cordero, ¿sabe de quién habla? De Cristo. Él es el cordero que fue inmolado. Hermano, desde el primer capítulo de la Biblia, la primera página de la Biblia, se está hablando de Cristo hasta Apocalipsis. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Por qué es que no podemos ver a ese Cristo en cada página de la Biblia y solamente vemos el Cristo
que sana, que libera, que es ese Cristo que multiplica los panes y los peces, que hace esto, que hace aquí, que hace allá. Todo eso Él lo hace. Gloria a Dios, yo lo creo. Él lo ha hecho en mi vida. Pero Él merece ser visto más allá de los favores que Él hace. Amén, hermano. Él merece ser visto y agradecido y exaltado, no tanto por lo que Él hace, sino por quien Él es. ¿Le gusta a usted, hermano, que la gente solamente le siga a usted porque usted es muy dadivoso, porque da dinero, porque da regalitos, porque le gustaría a usted eso? Porque ya usted sabe que el día que usted no dé nada, nadie le va a seguir. Cristo mismo tuvo que decir, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque era un grupo de gente que le seguían solamente por lo que Él hacía. ¿Qué es lo que entonces hace que nosotros no podamos ver a Cristo más allá de los evangelios, más allá del Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que hace que nosotros no podamos ver a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis? Bueno, en esta tarde vamos a hablar de dos tipos de creyentes que hay. Dos tipos de creyentes. Y al final es mi anhelo de que usted sinceramente delante del Señor se identifique, quiere que usted sea, decida usted a partir de hoy ser ese tipo de creyente que Dios espera. Dos tipos de creyentes. Y eso impide que podamos ver a Cristo en toda su gloria, como el Dios eterno que Él siempre ha sido. Dentro de la realidad que ya dijimos anteriormente, acerca de que nosotros vemos las cosas materiales, vemos lo que está delante de nosotros, nos es imposible ver lo espiritual, lo invisible. Solamente Dios puede hacer eso. Y aquel, dice la palabra de Dios, a quien Él quiera revelárselo. Amén. ¿Qué entonces eso que define el tipo de creyente? Bueno, en Primera de Corintios, en el capítulo 3, habla de ese primer tipo de creyente de lo que vamos a hablar en esta tarde. Primera de Corintios, capítulo 3 y el versículo 1. Gloria a Jesús. Y dice allí en Primera de Corintios 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De manera que ahí vemos de una vez los dos tipos de creyentes. Ahí se habla de un creyente que espiritual y de un creyente carnal. Esos son los dos tipos de creyentes que hay en cualquier iglesia, en cualquier ciudad, en cualquier país. Y aguántese un poquito, no se me vaya muy lejos, porque yo sé que hay muchos quizás que están mirando o que van a mirar este mensaje, que van a decir, no, pero no existe tal cosa como el creyente carnal. Bueno, no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Primera de Corintios 3, 1 dice que él no le pudo hablar como a espirituales, sino como a... ¿Y cómo le llama él la primera línea del versículo? A los dos hermanos. A los dos, al carnal y al espiritual. ¿Cómo le llama? Hermanos. O sea, son hermanos en Cristo. Pero cada quien anda buscando cosas diferentes. Él le está hablando hermanos. Amén. Los dos son hermanos, repito. Pero hay uno que es carnal y otro es espiritual. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien, mis amados hermanos? Bien. Entonces, el creyente espiritual, ¿quién es? ¿Quién es el creyente espiritual? Primera de Corintios 2:15. Ahora estamos hablando de el creyente espiritual. Hay dos tipos de creyente. Uno es carnal y otro es espiritual. Pero ambos son hermanos en Cristo.
Ahora, ¿quién es el creyente espiritual? ¿Cómo podemos saber quién es un creyente espiritual? Dice en 1 Corintios 2:15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En otras palabras, el apóstol está diciendo acá que el creyente que es espiritual, antes de hacer cualquier cosa, ¿qué hace? Lo juzga todo. ¿Qué es juzgar? Checar para saber si lo que voy a hacer es justo o no, es bueno o malo, le agrada a Dios o no. No anda viviendo su vida así desordenadamente. Antes de hablar, antes de actuar, antes de tomar cualquier decisión, el creyente espiritual piensa y dice, ¿será esto agradable a Dios? ¿Será esto bueno delante de Dios? Siempre él anda buscando en todo lo que hace agradar a Dios. En todo lo que hace. Y un creyente así tiene nada o muy poco de que se le señale. Porque trata de vivir su vida conforme a lo que agrada a Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre creyentes carnales y espirituales? Diferencia entre creyentes carnales y espirituales. Mire lo que dice en Romanos 8:5. ¿Cómo usted sabe entonces la diferencia entre un creyente espiritual y un creyente carnal? Romanos 8:5 dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en qué? En las cosas de la carne. ¿Qué más fácil es de entender, verdad, hermano? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y yo sé que a muchos van a decir, ouch. Muchos quizás no van a terminar de ver la transmisión. Los que están aquí no pueden salir corriendo, lamentablemente. El creyente carnal, antes de salir a predicar a la calle, a evangelizar a otro, él primero piensa ir al juego de fútbol. Es más importante para él eso. Y es creyente. Es hermano. Él piensa primero que hace mucho sol. O que está lloviendo. Pero cuando quiere irse a su juego de fútbol o al de béisbol, o se quiere ir a ver la película, o pasarse 2-3 horas jugando, no piensa ni en el sol, ni en la lluvia, ni en nada. Cuando está enamorado de su novia o su novio, su esposa no miraba a distancia, ni que llueva, ni que haga sol. Pero cuando se refiere a las cosas de Dios, ahí sí le vamos a buscar todas las cosas negativas para no hacerlo. Ese es el creyente carnal. El creyente carnal anda buscando en la iglesia siempre que Dios le esté diciendo cosas fuera o aparte de lo que dice la palabra de Dios. Por eso anda buscando que predicadores le anden orando y poniéndole la mano. Porque andan buscando cosas para ellos, personales. Y generalmente quiere que anden, que le estén diciendo las cosas bonitas que él quiere escuchar. Y si no le dice lo que él quiere escuchar, esa iglesia o ese mensaje no me gustó. El creyente carnal anda buscando su propio ministerio. Anda buscando él hacerse famoso en las redes sociales o en la iglesia con su mensaje. El creyente carnal anda buscando que lo estén invitando a diferentes iglesias. Y si no lo invitan, ellos van a decir, hey, invítame, yo predico, yo oro, yo soy evangelista, soy esto. Aquí está mi menú. De hecho, se dice que un pastor tenía un evento en su iglesia
y él quería invitar a un predicador de estos que son de fuego, ¿verdad? Y el pastor lo llama y le dice, oye, quiero que vengas a mi iglesia a predicar, van a ser 3 días de avivamiento para que la gente se convierta y la iglesia se ponga pero en avivamiento. Y le dice el predicador bueno, está bien, lo único que más le quiero decir que son $5,000 para comenzar. Tiene que ponerme en un hotel 5 estrellas, no me voy a quedar en casa de ningún hermano. Me tiene que ir a buscar al aeropuerto en una limusina, por favor. Y otra cosa, yo tengo que sentarme enfrente de la iglesia, tienen que ponerme una silla para yo sentarme allá. No voy a sentarme con los demás hermanos ahí en la iglesia, en la congregación, porque después me contaminan. El pastor le dijo, ok, pues mire, no hay problema. Le vamos a dar los $5,000, le vamos al hotel, le vamos a buscar la limusina también y la silla se la vamos a poner ahí, bien bonita en el altar. Solamente le vamos a pedir que con usted ore, resucite a un muerto ahí en la iglesia. Que usted ore por un hermano que tiene el SIDA y se sane. Y el pastor iba a seguir dándole la lista de lo que también el pastor entonces requería, y ese predicador colgó el teléfono. Porque no quería comprometerse. Porque está vendiendo su servicio. Entonces quien está comprando el servicio tiene también que poner, ¿verdad?, sus condiciones. Creyentes, predicadores carnales, andan buscando intereses personales, andan buscando posición, andan buscando fama, andan buscando ganancias. Creyente carnal se mete en cualquier tipo de negocio. Si va a ganar, no importa si hay tranza, si hay engaño, no importa si hay mentira, con tal de que yo gane, no me importa. Él no piensa en qué dirá Dios. No piense si Dios le agrada a ese tipo de negocio. No. Yo pienso en Dios cuando estoy en la iglesia el domingo. Afuera de la iglesia, en mi trabajo, en la escuela, en la universidad, ahí no. Ahí yo digo cualquier tipo de cuento. El creyente carnal está ahí en el juego, se dice en dominicana, en la chercha, en el juego, en el relajo. Y hacen cualquier tipo de chiste, bien sucio, bien asqueroso. Y ahí anda él, también celebrando con los demás. Y por ahí sigue la lista de creyentes. Podemos durar aquí toda la tarde hablando de cómo es la vida de un creyente carnal. Creyente carnal no se somete a la palabra de Dios. Si es esposo, no respeta a su esposa. La maltrata física, verbalmente, emocionalmente. Si es esposa, no respeta a su esposo. No se somete a su esposo. Lo maltrata también, verbal, hasta físicamente muchas veces. Pero son hermanos, están en la iglesia. Van a la iglesia. El creyente carnal, mis amados hermanos, se va de una iglesia porque el pastor no lo saludó. O porque el mensaje que dijeron parece que fue para mí que lo hicieron. Y se van de las iglesias. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Dice Romanos 8:5. Y la segunda parte dice, pero los que son del Espíritu, entonces piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Él anda buscando siempre agradar a Dios. Él anda pensando en siempre cómo debe orar. Él anda pensando siempre en leer la palabra de Dios. Anda pensando en siempre en poner música cristiana en el carro, en el celular, mientras trabaja, mientras está durmiendo, mientras está caminando por la calle, mientras está manejando. Él anda buscando siempre cómo él hace cosas que lo fortalezcan en su relación con Dios. Ese es el creyente espiritual. Si lo invitan al cine y le dicen, pero vamos a la iglesia, el creyente espiritual dice, ¿sabes qué? Quiero ver esa película, pero me voy para la iglesia. El creyente espiritual, todo lo que va a hacer, primero piensa,
¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Cómo es el nombre de Dios exaltado en esto que yo voy a hacer? O cómo yo voy a crecer más con esto que voy a hacer espiritualmente. Siempre está enfocado en exaltar a Cristo y también en cómo Él va a crecer en eso que va a hacer. Ese es el espiritual. En el caso de los hermanos corintios aquí que Pablo le está escribiendo, en el capítulo 3 de Corintios, cuando le dijo que a ellos no le pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Señor. Lo que pasaba con ellos era, hermanos, era que estaban enredados en cosas de este mundo. Si usted quiere pensar en un ejemplo de iglesia desordenada, piense inmediatamente en la iglesia de los Corintios, el libro de los Corintios 1 y 2. Si usted lo lee, se va a dar cuenta todo el desastre que había en esta iglesia, pero sin embargo, ellos amaban la sabiduría. Les encantaba que vinieran diferentes predicadores a enseñarles cosas profundas. ¿Cuál es el nuevo profeta o apóstol o predicador que tiene una revelación nueva, una visión nueva? Y ahí se sentaban a escuchar. Buscaban las profundidades de las cosas de Dios. Mientras tanto, vivían sus vidas horriblemente. ¿Usted conoce creyentes así? Déjeme decirle, está mirando uno aquí. Yo por mucho tiempo, por la gracia de Dios, anduve buscando conocimiento, anduve buscando reconocimiento, hasta que el Señor agarró, trituró todo lo que yo era, todo lo que yo era. Y el Señor me ha enseñado, me ha estado enseñando a amar más lo que Él ama y aborrecer más lo que Él aborrece. No me ha alcanzado todo todavía, como decía el apóstol Pablo, pero proseguimos a la meta, cada día pareciéndonos más y más y más a Cristo. En esta iglesia habían división, grupitos en la iglesia, pero ellos creían que eran muy creyentes, porque conocían mucho, porque sabían mucho, pero había división en la iglesia. En esta iglesia habían pleitos entre los mismos hermanos, enemistades. En esta iglesia había pecados ocultos, tapados. Se sabía, pero nadie hablaba de ello. En esta iglesia había un desorden en el servicio a Dios. Un desorden en la Santa Cena. Cada quien comía, se adelantaba al otro, se emborrachaban, se hartaban del pan. Creían que la Santa Cena, que es en memoria de Cristo, era para llenarse la panza y emborracharse. Un desorden. Creyentes carnales. Por eso el apóstol Pablo dijo, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. En 2 de Corintios capítulo 4 y el versículo 18, hay un consejo para que nosotros comencemos a definir primeramente qué tipo de creyentes somos, qué tipo de creyente queremos ser y qué es lo que tú debes buscar dependiendo de qué tipo de creyente quieras ser. Ya vimos en Romanos 8:5 que el creyente carnal piensa en las cosas de la carne. Si quieres ser creyente carnal o seguir siendo creyente carnal, fácil, sigue buscando más las cosas de la carne, de este mundo. Pero dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué es lo que se ve? La casa, el carro, el trabajo, mis hijos, mi tiempo, mis gustos, mis hobbies, mis juegos. Yo. Lo que se ve, lo que tengo acá. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven.
Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. O sea, para siempre. Gloria a Jesús. ¿Cuáles son las cosas temporales? Las cosas materiales. Riquezas, posesiones, amigos, trabajo, la ropita aquella, el carrito, la cadenita, la cuenta de banco. Todo eso es temporal. En un abrir y cerrar de ojos, si Dios quiere, se fue todo. Pero las cosas que usted entra aquí en su corazón, las que son de arriba, esa nada ni nadie la puede destruir. Nunca van a pasar. Dice la palabra de Dios que no nos hagamos tesoro aquí en la tierra. Porque aquí hay muchos enemigos de los tesoros por los cuales uno se afana aquí en la tierra. ¿Cuáles son esos tesoros por los que nos afanamos? Los que acabo de mencionar. Trabajo, que la casa, que esto, que lo otro. Y nos afanamos con esas cosas haciendo tesoro. Yo me sorprendo hermano, ayer mismo andaba mi esposa y yo. Y aquí mismo hay una casa donde se están vendiendo todas las cosas que están dentro de la casa. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando las personas que vivían ahí se murieron. Y otra vez, no me deja de impresionar cómo esas personas que vivían ahí pasaron su tiempo. ¿En qué pasaban más tiempo? Parece que a la señora le gustaba coser y tejer y los bordados. Muchas cosas bordadas bonitas. ¿Dónde está eso ahora? En manos de alguien más va a parar. Vendido por $5, por $2. A lo que esa persona quizá le daba tanto valor. Su casita que usted tanto y tanto. Hermano, no estoy diciendo que no cuidemos lo que Dios nos da. Porque esa es otra responsabilidad que tenemos. Cuidar lo que Dios nos da. Estamos hablando aquí de darle más importancia, sustituir las cosas de Dios por esas cosas. Y me acordaba yo ayer de eso. Usted ve trofeos que se ganó esa persona. ¿Sabe muchas veces dónde van a parar todas esas cosas? Lo que le llaman aquí en inglés al dumpster. La basura. Hermano, hagámonos tesoro de las cosas que dice la palabra de Dios, que ni el orín ni la polilla pueden corromper. El orín es lo que acaba con el hierro y la polilla es lo que acaba con la madera. En otras palabras, hay muchas cosas que van a acabar con las cosas que buscamos aquí en la tierra. Pero cuando nosotros nos buscamos las cosas de arriba, que es cada vez ser igual, más y más y más igual a Cristo, buscar las cosas que le agradan a Dios, alejarnos de aquellas que no le agradan, esas son las cosas que son eternas. Dos tipos de creyentes. Y dependiendo de qué tipo de creyente seamos, así vamos a ver a ese Cristo, a ese Dios no conocido. Si lo que andamos buscando en Cristo son dádivas, milagros a cada rato, que Cristo esté haciendo cosas por mí cada rato, entonces así vamos a ver a Cristo. Un Cristo que existe solamente como una maquinita que yo puedo manipular cuando yo quiero, cuando yo necesito. Pero el Cristo que quiere que yo enderece mi vida, que deje la vida de adulterio, de fornicación, de mentira, de maldad, de engaño, de pleito, ese yo no lo quiero. Me gusta el que me da, el que me promete y me da profecías que a mí me gustan, que yo quiero escuchar. De esa manera, de la manera como nosotros, dependiendo del tipo de creyente que seamos, así vamos a concebir a Cristo. Son dos líneas que van juntitas así, como se dice, en paralela. Creyentes carnales, creyentes espirituales, que van derecha, pero nunca se van a juntar. Nunca. Y dentro de la misma iglesia están esos creyentes. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Para concluir, es una línea que comenzó directamente hasta el día de hoy
en el huerto del Edén. ¿Sabe cómo? Caín y Abel. Caín, ¿qué buscó? Sus propias cosas personales. Darle a Dios lo que a él le parecía, no lo que Dios le enseñó que Dios quería. Ellos dos, Caín y Abel, fueron enseñados por sus padres y sus padres fueron enseñados por Dios. Sabían exactamente, pero Caín decidió buscar las cosas a la manera como él la quería buscar, dar lo que él le parecía que podía dar, pero Abel dio lo que a él se le enseñó que diera. Él se identificó con esa ofrenda perfecta que es lo primero, el Cordero de Dios. Esa línea siguió con Isaac e Ismael. Isaac, el hijo de Abraham. Ismael, el hijo de la sierva de Abraham. Esa línea siguió con Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, hijo de Isaac. Un Jacob que valoraba a ese primogénito, él como esa primogenitura que tenía su hijo, que representa a Cristo, el primero, el primogénito, él la valoró más que Esaú. Esaú más valoró el guisadito por el cual le cambió la primogenitura a Jacob. Hermanos, pero uno busca la satisfacción personal aquí y ahora, pero el creyente espiritual busca satisfacer a su Dios, exaltar a su Dios, dar a conocer a su Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tipo de creyente eres tú? ¿Creyente carnal que busca y piensa en las cosas de aquí, de la carne? ¿O el creyente espiritual que antes de hacer cada cosa, él solamente se enfoca en dos cosas? ¿Cómo mi Dios va a ser exaltado y agradado con esto? Y segundo, ¿cómo yo puedo crecer más al hacer esto en mi relación con Dios? El creyente carnal ni siquiera piensa en eso. Él busca lo de él, el aquí y el ahora. Si tú no eres un creyente espiritual, déjame decirte que Dios te está dejando la oportunidad hoy de que tú puedas decidir a partir de hoy, tú y yo, ser un creyente espiritual. ¿Sabe qué? Yo pensaba por mucho tiempo que ser un creyente carnal era un creyente que vivía pecando, que vivía borrachera, que vivía mintiendo, engañando. Eso era la idea que yo tenía de un carnal. Pero no necesariamente un carnal tiene que ver con esas cosas. Carnal también, como dijimos, dentro de la iglesia son creyentes que andan buscando su propia gloria, su propio beneficio. Siempre ellos. Yo también pensaba que el creyente espiritual es aquel que vivía todo el tiempo de rodillas, orando, ayunando, se ponía una blusa aquí que el cuello le tapaba hasta acá y con las mangas hasta acá. Y si es mujer, con las faldas que llevaba a los tobillos. Yo pensaba que eso era el creyente espiritual. Pero eso no tiene nada que ver con ser espiritual. Ser espiritual es buscar lo que le agrada a Dios. Cada día más, cada día más, cada día más. ¿Sabe qué es lo que está arriba? Lo que está arriba es lo que busca el espiritual. Y quien está arriba se llama Cristo. Él está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que está arriba. El creyente carnal busca las cosas de abajo. El creyente espiritual busca las cosas de arriba. Y quien está arriba es Cristo. Así que en esta tarde yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Yo quiero ser de esos creyentes espirituales. Yo quiero ser de aquellos que no se afanan en las cosas de este mundo. Yo quiero ser de aquellos que se ocupan en las cosas espirituales. ¿Qué quieres ser tú en esta tarde? El Señor te está invitando, desafiando a que tú puedas ser de esos creyentes que juzgan todas las cosas, piensan antes de hacer cada cosa en cómo pueden ellos agradar a Dios
¿Cómo pueden ellos crecer más espiritualmente al hacer lo que hacen? Así y solo así, nuestro mensaje cuando predicamos será más basado en quién Cristo es y no tanto en lo que Él hace. Nuestros cánticos serán más basados en exaltar el nombre de Cristo y no tanto en lo que Cristo hizo por mí. Toda nuestra predicación, toda nuestra forma de orar, todo lo que somos cambiaría cuando veamos a Cristo como el centro de nuestras vidas y cuando veamos a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo quiero orar por ti, por aquellos que a partir de hoy quieren decidir dejar ser cristianos carnales y ser espirituales. No es difícil. No es difícil. Es cambiar de dirección. Es cambiar de mirada. Es cambiar de enfoque. Es darle prioridad a las cosas que tienen que ver con el Señor. Ese esfuerzo que yo pongo por hacer cosas de la carne, ahora es cambiarlo para hacerlo por las cosas del Espíritu.